vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida, ¿qué dice ahí? La piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿para qué buscáis entre los muertos al que vive? Pueden tomar asiento, hermanos, y seguimos leyendo. Dice algo importante aquí, quiero leerlo nuevamente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios por estas mujeres. ¿Dónde están esas mujeres guerreras de Dios? Amén. Pero no tanto esas mujeres guerreras, sino esas mujeres de fe. Amén. Que no necesitan ver para poder creerle a Dios. Por un milagro, por algo que Dios pueda hacer en sus vidas. ¿Dónde están esas mujeres? Dice que cuando estas mujeres se presentaron a dar la noticia, a dar nuevas de todas estas cosas a los 11, estaba refiriéndose a los discípulos, a los hombres que caminaron con Jesús hasta el último momento de su vida. Y estos hombres, junto con y todos los demás que estaban ahí en ese momento, dice la palabra que era una mujer que se llamaba María Magdalena, estaba Juana, pero no la del barrio, y María, madre de Jacobo, y las demás que con ellas, quienes dijeron estas cosas los apóstoles, más a ellos, dice la palabra aquí, parecían locura las palabras. ¿Será que para ellos estas mujeres estaban borrachas o estaban inventando cualquier locura? No, ellas estaban creyendo a lo que estaba en la palabra, lo que ya estaba escrito de este hombre que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. No era bochinche lo que en ese momento ellas estaban hablando. Dice la palabra que como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿quién le dijeron? Los varones vestidos con vestiduras resplandecientes. Hubo una manifestación divina de parte de Dios a estas mujeres de fe, que fueron
poderoso. Y dice, y le dijeron, estos hombres le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una poderosa palabra. ¿Por qué buscáis al que vive? Y quería leer esta parte, hermano, porque quiero que entremos en el versículo 13. Hoy nos vamos a centrar, vamos a hablar de estos dos hombres. Y no necesariamente, hermanos, que nosotros estemos en iglesia quiere decir verdaderamente que nuestros ojos están puestos al Todopoderoso. Muchas veces estamos aquí, pero no lo estamos. No sé si me doy a explicar. Muchas veces nuestro cuerpo físicamente está aquí en la iglesia, pero nuestra mente está en otra parte. Y estos discípulos que recibieron el mensaje por estas mujeres valientes, forzadas, que creyeron al Señor, porque dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Estas mujeres verdaderamente estaban con sus lámparas encendidas, pastor. Estas mujeres verdaderamente estaban preparadas para el momento. Estas mujeres dice que habían preparado. ¿Cuántos de los que están aquí están preparados para la venida del Señor? Es una palabra fuerte, pastor, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos para la obra de Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden decir: Señor, heme aquí? Yo estoy preparado para cuando tú me llames. Y estas mujeres, hermanos, no estaban, hermanos, con cualquiera. Estas mujeres estaban preparando algo para recibir al que iba a resucitar. Y dice que algunas otras mujeres con ellas no estaban solas. Y qué bueno, hermanos, cuando nos unimos en una sola visión, en un solo objetivo. Y cuando estas mujeres llegaron a ese lugar, vieron la piedra del sepulcro removida, dice la palabra. Y si vamos donde quiero que vayamos, hermanos, vamos al versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. En la Nueva Traducción Viviente dice, quiero leérselos, porque dice algo importante en el capítulo 13. Dice aquí: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. Entonces, en la Reina Valera habla acerca que iban dos de ellos, pero realmente dos de los hombres que iban ahí eran dos discípulos que seguían a Jesús. Eran dos hombres que conocían la palabra, habían conocido al Maestro cuando había repartido los panes, los peces, había sanado a una gran multitud y había hecho tantas cosas. Y dice la palabra, quiero que vayamos leyendo conmigo, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué bueno que cuando Jesús está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Estos hombres le estaban diciendo a Jesús que prácticamente tú no ves o no has escuchado lo que está aconteciendo o lo que ha acontecido durante todos estos días. Y dice algo importante aquí que quiero que leamos. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto que ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Mientras yo leía, hermanos, esta palabra, en el versículo 20, Jesús en el 19 le pregunta a ellos diciendo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta. Por eso le decía hace un rato, no quiere decir que porque estemos en la iglesia, quiere decir que verdaderamente nosotros somos verdaderamente seguidores de Él. La Biblia nos habla acerca de que por su fruto los conoceréis. Quiero que vayan conmigo y pongamos Job 42. Miren lo que dijo 42, 4 al 6. Job, en sus últimos momentos de su vida, dijo estas palabras: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos, hermanos, estar aquí, pero nuestra vida puede estar allá afuera. Estos discípulos, dice la palabra, que mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dice la escritura, mientras ellos hablaban y dialogaban con Jesús mientras caminaban a este lugar, estaban hablando con el que había resucitado, y sus ojos tal vez estaban en ese momento, o su vida, porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos aquí, pero también cuando nosotros llegamos a nuestra casa hay problemas, hay dificultades, hay cosas que nos desconcentran de lo que Dios quiere darnos a nosotros y que nosotros recibamos. Y muchas veces, hermanos, nosotros venimos cargados con tantas cosas de afuera. ¿Cuántos les ha pasado? Y estos hombres, hermanos, en ese momento estaban perturbados por lo que había pasado con Jesús. Y le dicen al maestro, a Jesús: tú eres el único que no sabe lo que está pasando ahorita mismo. ¿Dónde están tus oídos en este momento? Y dice acá algo importante que quiero leer
Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuese condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Me dicen al maestro. Su fe se había perdido en ese momento. Y es importante, hermanos, que nosotros aterricemos en tierra. De oídas que había oído, Dios, pero ahora mis ojos te ven. Él desea, hermanos, que nosotros le veamos. Hay en estos tiempos una ceguera espiritual. Y preguntémonos en nuestras vidas. Yo mientras leía esta palabra, ¿qué estaba pasando o qué está pasando con nosotros, hermanos, en estos tiempos? Y cuando leí esta palabra, hermanos, me vino la palabra de Job. Cuando él dijo, de oídas te había oído. Porque muchas veces, hermanos, oímos a Dios de oída, pero no le estamos viendo en nuestras vidas. Y no se trata solamente de oírle, se trata de ver lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Se trata de que Dios veamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos pueden, hermanos, profetizar que vamos a ir a las naciones, pero si no lo estás viendo, es como si nada. Estos hombres, hermanos, dicen el 20 que ellos esperaban. Nosotros teníamos la esperanza en el 21 de que este iba a ser el Salvador que nosotros estábamos esperando, que era el que iba a redimir a Israel. Y efectivamente, hermanos, era el Mesías que el Señor había preparado. Pero miren lo que dice más adelante. Vamos a seguir leyendo ahí. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Hermanos, no tenemos que esperar noticias de nadie. No dependamos, hermanos, de que alguien nos profetice. Estos hombres prácticamente lo que estaban diciendo aquí, pero nosotros esperamos al que era que había de redimir a Israel. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que trajeron un mensaje. Y muchas veces, hermanos, nosotros dependemos de la palabra, muchas veces de otro. Cuando ya Dios nos ha hablado a nuestras vidas que tiene una promesa para nosotros, pero ahí es donde actúa nuestra fe. Estos hombres se asombraron de las noticias que le trajo estas mujeres, pero ¿qué de las noticias que ya estaban escritas acerca de este hombre que iba a redimir al pueblo de Israel? Y muchas veces esperamos que el pastor domingo tras domingo nos traiga un mensaje de Dios, cuando nosotros también podemos buscar esa intimidad con Dios, cuando nosotros también podemos buscar esa palabra también fresca de Dios cada mañana. No dependamos de un culto para recibir algo de Dios. No dependamos de otro para recibir algo de parte de Dios. Muchas veces esperamos que venga un predicador de afuera para que nos imponga las manos. Y estos hombres, hermanos, se asombraron del mensaje que trajeron estas mujeres, cuando allá había una palabra de parte de Dios que el hombre iba a resucitar. Y hermano, no espere que alguien te imponga la mano.
usted actúe en fe y créala a Él. Reciba esta palabra. Reciba esta palabra que está aquí, hermano, que está escrita, que tiene promesas para usted, tiene promesas para mí. Y dice la palabra, dice la escritura, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y por eso me gusta, hermanos, esta palabra en Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe cuál es la clave para poder ver a Jesús? Cuando nosotros le buscamos. Y no le buscamos, hermanos, por otro, le buscamos por nuestra propia convicción. Porque sabemos, hermanos, que Él tiene una palabra para mí. Le buscamos, hermanos, porque nosotros hemos entendido y estamos claros, hermanos, que Él resucitó. Yo no estoy aquí, hermanos. Sí, porque un hombre de Dios, una mujer, Dios utilizó para darme una palabra. Pero esa palabra, hermanos, que fue sembrada en mi corazón, produjo una fe. Y por eso usted está aquí en este lugar. Por eso usted está esperando que un día Él venga y usted va a ser levantado. Usted, hermanos, su ciudadanía, usted está claro, hermanos, que no es aquí en esta tierra. Es algo temporal lo que nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra. Y por algo nosotros estamos aquí en esta noche. Porque hemos entendido, hermanos, que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. No estamos aquí, hermanos, porque queremos vernos la cara. No, estamos aquí porque hemos entendido de que hay un Salvador. De que nosotros tenemos que venir a este lugar para adorarle y para darle gloria y para darle honra. Y estos hombres dijeron, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús le contesta y le dice, oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas ya han profetizado, y aún así ustedes no creen en mi palabra. Y le dice algo importante aquí. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decía. Tremendo. Jesús estaba hablando y se estaba profetizando él mismo. Todas las cosas que Jesús le estaba diciendo eran las que él estaba viviendo en ese momento. El Dios que nosotros tenemos, hermanos, es un Dios verdadero. Amén. Y es un Dios que cumple su palabra. Que no hay una tilde, hermanos, que no se va a cumplir. No hay una letra en esta palabra, hermanos, que no se va a cumplir. No hay una palabra, hermanos, que Dios no ha traído sobre su vida que no se va a cumplir. Y muchas veces, hermanos, viene la incredulidad o viene la duda a nuestras vidas. Pero aún en medio de la duda, hermano, usted siga creyéndole a Él. Porque si Job en los últimos momentos de su vida pudo decir esta palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es lo que realmente el Señor desea de nosotros en este tiempo, iglesia, que le veamos tal como Él es, que veamos, hermanos, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, la ceguera espiritual que hay en nuestras vidas, como que ella cantaba, el velo que impedía su presencia en nuestra vida se rompió. Lo que impedía que nos acercáramos a su presencia se rompió. Y cuando nosotros como seres espirituales entendemos eso, hermano, cielos abiertos vamos a ver. Cuando la iglesia entienda, hermano, que toda ceguera espiritual de nuestras vidas se
Y muchas veces la iglesia está así. El maestro quiere caminar con ellos a su lado. Párate. Quiere caminar así, ¿ves? Al lado. Pero nosotros queremos caminar. El Espíritu Santo está acá, pero nosotros queremos ir por acá. No, hermanos. Él dejó un consolador. Dejó a alguien que nos iba a guiar. Pero muchas veces lo tenemos a un lado. Aquí comienza esta palabra diciendo, digo, ¿qué está? Aquí está. He aquí dos de ellos el mismo día de una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Iglesia, tenemos que entender que Jesús se quiere acercar a nuestras vidas. Él desea, hermanos, que tengamos esa relación íntima con Él. Y hay una palabra que dice que la comunión íntima de Jehová, no me acuerdo lo que sigue, es con los que le temen. Y Jesús quiere caminar con gente que le tema. Iglesia, entendamos que sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin Jesús no somos nada en este tiempo, iglesia. Cuando la iglesia entienda de que Jesús es nuestro centro, cuando nosotros entendamos que Él quiere caminar de nuestro lado, ya sea en los momentos buenos o los momentos malos, pero Él quiere estar presente en nuestra vida, tenemos que darle un espacio. Porque si, hermanos, nosotros no le damos el espacio que Él requiere, Él es tan caballeroso, hermanos, que si nosotros no le damos lugar, Él no puede hacer nada en nuestras vidas. Queremos un cambio, queremos tantas cosas en nuestras vidas, pero tenemos que darle el lugar correcto a Él. Tenemos que darle todo a Él, hermanos, porque Él es nuestro centro. Y estos hombres caminaron, iban de camino, y dice la palabra que Jesús se acercó. Pero estos hombres no entendieron quién era el que se le había acercado. Sus ojos en ese momento estaban velados. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos así. Nuestra vida espiritual está muerta porque falta algo y no hemos entendido que si no le damos el lugar correcto, estas mujeres, hermanos, se prepararon, así como esas mujeres que tenían sus lámparas encendidas. Esas mujeres estaban preparadas esperando a su esposo. Iglesia, nosotros no podemos estar en estos tiempos jugando al que soy cristiano, no. Tenemos que estar preparados, iglesia, porque el día ni la hora no lo sabemos. Por eso le preguntaba a su rato, ¿cuántos están preparados? No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana, hermanos. Y estos hombres, incluso los discípulos, dice, cuando escucharon a estas mujeres, creyeron que era locura. Y dice la palabra, hermanos, quiero buscarle un versículo que mientras buscaba esta palabra, que el reino de los cielos es locura a los que se pierden. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Para el mundo, hermanos, o para muchas personas, será locura que hoy nosotros digamos que seamos guiados por Dios. Para mucha gente nos dicen los salvacuatros que nos digan lo que sea, hermanos, pero que para Dios, hermanos, sea el primer lugar. No importa para la gente, no importa para los demás. Si Jesús está en nuestras vidas, hermanos, nuestra vida va a ser diferente. Y esta era la diferencia, hermanos, entre estas mujeres que fueron al lugar donde realmente estaba el cuerpo de Jesús, y fueron no de cualquier manera, fueron preparadas.
viendo estos hombres que iban de camino. Y esa es la diferencia, hermanos, de un verdadero hombre y mujer de Dios, hermanos, que no vive de glorias pasadas, no vive de lo que le digan los demás. Estos hombres, dice la Biblia, pero nosotros esperábamos que este iba a ser el que nos iba a redimir. Estas mujeres entendieron que era Él. Y eso es lo que realmente espera Dios de nosotros en este tiempo. Dice la palabra, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Estos hombres, sin pensar lo que era Jesús, dice que Jesús decidió quedarse con ellos. Y aquí hay, hermanos, una profundidad en esta palabra y quiero que lo leamos atentamente. Dice la palabra, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Escuchen lo que dice esta palabra. Luego que estos hombres, que Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, dice la palabra, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aquí hay algo importante y profundo, iglesia. Si nosotros no probamos de lo que Dios tiene para nosotros, seguiremos cegados en nuestras vidas. Si no entendemos lo que Dios tiene para nosotros, de nada nos sirve, hermano. Por eso yo le decía, de nada nos sirve sentarnos en la iglesia los viernes, escuchar palabras los miércoles, los sábados, los ayunos, los domingos, hermanos, si no probamos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Jesús hizo con ellos, dice que lo primero que hizo, se sentó a la mesa. Y Él desea que nosotros nos sentemos con Él. Por eso le decía a la muestra cuando lo hice con Glenda, muchas veces nosotros, ahí está, Dios tiene todo preparado para nosotros, pero nosotros no nos queremos sentar a su voluntad y a sus propósitos. Porque lo que pasa, hermanos, cuando nosotros decidimos sentarnos a la mesa de Jesús, o nos decidimos, hermanos, servirle a Él, nos estamos negando a nuestra propia voluntad. Y muchas veces, ¿qué pasa? Nuestra carne nos está pidiendo lo del mundo. Y nosotros nos cuesta muchas veces, hermanos, y cuesta realmente seguir a Jesús. Cuesta muchas veces, hermanos, levantarse en la madrugada a orar. Cuesta, hermanos, venir a un culto. ¿A cuánto le pasa? Es que, hermano, lo de Dios cuesta. Y si no te está costando, preocúpate, porque algo en tu vida está pasando. Todo en Dios, hermanos, es un sacrificio. Y Dios busca gente, hermano, que esté dispuesta a sacrificar su vida y su propia voluntad para seguirlo a Él. Y Jesús dice, sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y Dios muchas veces, hermanos, quiere darnos muchas cosas, pero nosotros no nos queremos sacrificar, porque creemos que todo tiene que salir del cielo, porque oramos una vez a la semana, creemos que Dios tiene que bajar su voluntad y hacer lo que a nosotros nos parezca, o Dios tiene que hacer como a nosotros nos convenga. No es esa nuestra manera, esa es la manera de Dios. Y cuando entendemos eso, hermanos, caminamos de Dios de la mano, sabiendo que no es mi voluntad, que si me botaron del trabajo es porque así Dios lo permitió, que si vino una enfermedad a mi vida es porque Dios lo permitió, pero es porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Y quiero que, hermanos, vayamos a Juan
mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Juan 9. Y le preguntaron sus discípulos, esta palabra siempre me cuesta decir, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oigan esto, es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando el día puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y miren lo que dice este pedacito. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre nació de una manera, pero su fin no fue de la misma forma. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra que el maestro le dio. Creyó a la palabra. Y dice que cuando el maestro untó lodo, le puso sobre sus ojos, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Obedeció a la voz de Dios. Y cuando tú obedeces a la voz de Dios, estás reconociendo que la autoridad no es tuya, sino de Él. Que la sanidad no proviene de ti, sino de Él. Que tu sustento no proviene de ti por lo más bueno que tú puedas parecerte que eres. Porque buenos no somos, hermanos. Buenos somos en Dios cuando le reconocemos a Él, que Él es nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasó? Lo estoy leyendo ahí, hermano, porque acá tengo otra traducción. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y miren lo que dice más adelante. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque lo habían visto de una forma, pero ahora habían visto a otro hombre. Y así somos en Dios, hermanos. La gente podrá ver lo peor de ti, pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, hermano, tú eres otra persona. Tu forma de hablar cambia. Por eso, hermano, cuando la gente veía a los discípulos, le decían, este habla como Él. Porque así se reconoce un hombre y una verdadera mujer de Dios, llena de su Espíritu Santo, llena de Él, de su presencia. Hablamos como Él, pensamos como Él. Nuestra vida, hermanos, depende de Él. Y Él desea, hermanos, que así como estos dos hombres camino en Maús iban, así mismo, hermanos, nosotros caminemos de su lado. Y miren lo que dice esta palabra. Unos decían, Él es, y otros a Él se parece. Y Él decía, yo soy el que Dios transformó. Yo soy el que Dios un día me sacó de ese lugar donde mendigaba, donde pedía plata, donde la gente me veía a lo más vil y menospreciado, hermanos. Dios llamó y por eso Él nos cogió a cada uno de nosotros para que caminemos de su lado y entendamos, hermanos, que nada somos. Este hombre decía, yo soy el que muchas veces me veían en esa esquina o donde lo veían, donde Él estaba. Era Él. Y miren lo que dice más adelante. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús lo hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista.
principio de la sabiduría, dice su palabra, que es temor a Jehová. De nada vale, hermano, tanto sacrificio si no hay obediencia. Podemos ser, hermano, lo que sea, pero Dios demanda de nosotros obediencia. Que el Señor le bendiga.